El día viernes es el examen, eso les estaba diciendo, ¿no es cierto? ¿Cuándo les avisé la anterior semana o esta semana? Creo que ya les avisé el día lunes, ¿no es cierto? De todo lo que hemos visto, ¿verdad? Sí, examen acumulativo es para el día viernes. ¿Cuántos ejercicios nos va a poner Inge? Que esto también, esa materia también nos diría como la otra vez, como el anterior viernes. Sí, también va teoría y práctica. Ahora el número de ejercicios que ponga todavía no sé, tengo que hacer el examen aún. Claro, depende de la complejidad de ejercicios que ponga. Si son ejercicios fáciles, tal vez vayan unos más, que en cambio si son ejercicios complejos, ahí pueden ir pocos ejercicios. O puedo centrarme en unos 2 ejercicios que sean como un poquito más complejos. Tengo que ponerme todavía a hacer el examen, no me he puesto a hacer. Pero lo que sí va también es teoría. Les preguntaba hace un momentito, antes de decir lo del examen. ¿Cómo les fue en la tarea? ¿Dudas que hayan surgido, tal vez? ¿O estuvo sencilla? Inge dijo que era la misma fórmula con la que usamos para sacar los cuartiles. ¿O cambia la fórmula? La fórmula es la misma. Lo que iba a cambiar, ¿no es cierto?, era el denominador y las K. La K para los deciles era del 1 al 9, ¿no es cierto? Y la K para los percentiles era de acuerdo al percentil que yo les di como para hacer. Si era el percentil 40, me invento ahorita. La K es 40, ¿ya? Y en los deciles, además de eso, cambia el denominador, es dividido para 10, y en los percentiles es dividido para 100. Con eso ustedes sacan el intervalo del decil o del percentil. Una vez sacado el intervalo, ahí sí busco los datos, igual que buscábamos los datos para el tema de los cuartiles que hicimos el día de ayer. Se cambiaba como el cálculo para determinar el intervalo, nada más. Lo demás es similar. Localizamos el intervalo y elegimos los datos que necesitamos para justamente realizar el ejercicio. No sé si tuvieron dudas en eso o no intentaron y por eso es que no hay dudas. Yo hice, pero no estaba seguro, o sea, si era por el mismo. O sea, él hice con la misma fórmula. Ya. Déjenme ver dónde estaba la de la clase de ayer para abrirle. Cuartiles, deciles y percentiles. Ah, por cierto, igual el Excel ya se los coloqué en la plataforma. A ver, voy a compartir ahorita lo que hicimos ayer, ¿no es cierto? Ayer hicimos esto, de los cuartiles. Y de tarea estaba hacer lo de los deciles y los percentiles. A ver, para poder aclarar eso, voy a hacer yo un ejemplo de deciles. Insertar. Y vamos a hacer un ejemplo de percentiles para que ustedes puedan completar la tarea, porque como no me preguntan, o sea, a mí me da la impresión de que no hicieron, la verdad. Entonces, no sabemos si habrá dudas, solo las dudas que nos dijo Karen. Entonces, para aclarar la duda de Karen, ¿no es cierto? Para yo calcular el tema de los cuartiles, perdón, de los deciles, yo sé que tengo que sacar 9 deciles, ¿no es cierto? Lo único que va a cambiar va a ser la forma en la que determino el intervalo del decil. En este caso, nosotros vamos a tener aquí le voy a poner intervalo del decil, o sea, como para sacar el intervalo del decil. Para esto yo necesito igual una K sub I, si se acuerdan, ¿no es cierto? Ahora, en el caso del decil van a ser 9. Voy a extender hasta el 9. Y acá tengo que calcular como la posición, ¿no es cierto?, de mi intervalo del decil que vaya a calcular. Yo voy a poner para el ejemplo, voy a hacer, digamos que voy a calcular el decil número 6.
Ya. Hacemos el 1 y arrastramos. El número 6, ya. Vamos a hacer. Entonces, para sacar primero el intervalo del decil, yo tengo que calcular, ¿no es cierto? Usando la fórmula que nos dice la posición del decil, en este caso sería igual a K por N dividido para 10. Entonces, esto sería igual a K, que es el valor que yo tengo aquí. Esto multiplicado por el número de datos que está acá arriba. Voy a poner esto entre paréntesis. El número de datos, si es que arrastro la fórmula, va a ser un valor constante. Por lo tanto, lo pongo como constante. Y todo esto dividido para 10. K por N para 10. Ahora, aquí me da un valor, ¿no es cierto? Y este valor, recuerden, vamos nosotros a usarlo para identificar el intervalo del decil. ¿Cómo identificamos el intervalo del decil? Buscamos en la frecuencia absoluta acumulada el valor de frecuencia absoluta acumulada que contenga justamente a este numerito que yo saqué, que contenga el 24. La primera frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo contiene a este 24. ¿Qué dice? No. No, no es cierto, porque solamente es 9. La segunda tampoco, porque es menor. En la tercera, el 28, contiene el 24, ¿qué dice? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, Voy a poner verde para acordarnos. Por lo tanto, este que estoy señalando de color verde viene a ser mi intervalo del decil. En este caso sería del decil 6, porque estoy trabajando para el decil 6. Entonces, lo que yo necesito para poder calcular el decil es aplicar esta fórmula que está aquí, que se aplica para todos, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a necesitar estos datos que tengo acá. Entonces, yo voy a generar, igual que acá, una tablita en donde tenga, ¿no es cierto?, mi límite inferior, la frecuencia absoluta menor a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo del decil, la frecuencia absoluta del intervalo del decil. Necesito el ancho del intervalo, que es para nosotros aquí C. Y este FQN de N P sub N, en cambio, viene a ser justamente este cálculo que hice acá, que vamos también nosotros a utilizar en nuestra fórmula. Una vez hecho eso, voy a pasar o voy a plasmar aquí yo los datos que representen a estas variables. Entonces, aquí está el dato. Dice el límite inferior del intervalo del decil vendría a ser esto de acá. Por lo tanto, pongo igual y señalo el límite inferior. Enter. La frecuencia absoluta acumulada inferior a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo del decil viene a ser la que está antes de esta. En este caso sería 20. La frecuencia absoluta del intervalo del decil, que sería la que está aquí, 8. El ancho del intervalo, en cambio, va a ser igual al límite superior menos límite inferior, que me da 1. Una vez hecho eso, yo paso a calcular el decil. Los deciles los vamos a ubicar acá, ¿no es cierto? Decil. Por lo tanto, aquí en donde me corresponde el cajoncito, esto va a ser igual y voy a ingresar la fórmula. Me dice LI. ¿Qué sería esto? Esto me dice más, abro paréntesis para eso, para eso, para eso, ¿ya? Entonces abro 3 paréntesis. Voy a poner aquí, ¿no es cierto?, el valor que saqué aquí, que es 24. A esto le voy a restar la frecuencia absoluta anterior. A esto le voy a dividir entre la frecuencia absoluta. Y a esto le voy a multiplicar por el ancho del intervalo.
Cierro, están todos los paréntesis y doy enter. Y me sale que en este caso el decil está en un valor de 9.8. Ahora, para saber que esto sea correcto, debe ser un valor que esté dentro del intervalo. 9.8 está entre 9.3 y 10.3, sí. Por lo tanto, con esto he calculado mi valor del decil número 6. Con esto yo podría también decir que como es el decil 6, sería el 60% de los datos. El 60% de mis datos están desde el límite inferior del primer intervalo, desde 7.1 hasta este decil, hasta 9.8. ¿De qué eran estos datos? No me acuerdo. Déjenme ver para ver. No sé de qué son. Ya, entonces aquí podemos decir que si son calificaciones, el 60% de las calificaciones están en los valores de 7.1 a 9.8, por ejemplo. Tal vez ahí solventamos la duda del decil, Karen, que fue quien nos preguntó. Sí. Gracias. Ya. Ahora para los percentiles es algo muy parecido. ¿Sí? Igual para los percentiles, como necesitamos el percentil 43, 68, 75, nosotros vamos a tener que determinar un caso B, el intervalo del percentil, y a la final vamos a tener el percentil. Ahora, ¿en dónde nos va a cambiar para sacar esto? Nos va a cambiar cuando nosotros calculamos el intervalo del percentil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de percentiles, mi fórmula cambia a ser dividida para 100. ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a calcular el percentil 43. Su caso B sería 43. El intervalo del percentil va a ser igual a K por N dividido para 100. Por lo tanto, sería mi K que tengo aquí. Esto por el número de datos que tengo acá. Como el número de datos es un valor constante, que si es que necesito arrastrar después la fórmula lo voy a hacer, lo pongo entre signos de dólar y esto dividido para 100. Esa es la gran diferencia. Recuerden, en el anterior, si vemos esta fórmula acá arriba, dividido para 100. Si vemos la de acá, está dividido para 10. Y si vemos la de los cuartiles, está dividido para 4. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me dice que mi intervalo va a estar, o su frecuencia absoluta, la que debo buscar es de 17.2. Entonces, para yo buscar eso, vengo acá nuevamente, ¿no es cierto? ¿El 9 contiene el 17.2? No. El 20 lo contiene. Por lo tanto, este que voy a señalar, ¿cómo lo señalan? Le voy a poner resaltado, ¿ya? Este que lo resalté viene a ser el intervalo para el percentil 43. Entonces, como ya determiné el intervalo para el percentil 43, igual que acá, los mismos datos, ¿no es cierto? Entonces, acá abajo voy a necesitar tener el LI, el FA sub I menos 1, el F sub A y el ancho del intervalo. Por lo tanto, el límite inferior va a ser igual, si este es mi intervalo, va a ser este valor, ¿no es cierto? 8.2. La frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo del percentil va a ser 9. La frecuencia absoluta del intervalo del percentil, que ha estado acá. Y el ancho del intervalo, que va a ser igual al límite superior menos el límite inferior. Ya tengo todos los datos para hacer mi cálculo del percentil. Entonces aquí esto va a ser igual, ¿no es cierto? Al límite inferior, ¿no es cierto? Que es la misma fórmula, más, abro paréntesis, necesito 3 paréntesis, y voy a dividir, voy a restar este valor que saqué aquí, este valor que saqué aquí, ¿no es cierto? El valor el intervalo del percentil menos, ¿no es cierto?
Me dice la frecuencia absoluta acumulada anterior. Cierro paréntesis. Esto me dice dividido para la frecuencia absoluta. Cierro paréntesis. Ahí estoy abriendo. Y esto multiplicado por el ancho del intervalo. Cierro paréntesis, enter. Y me da 8,94. Ahora, lo que deben fijarse siempre es que el valor esté dentro del rango que estoy yo trabajando. ¿Sí? Luego le paso esta cosa, no quiere funcionar. No me quiere funcionar bueno, no sé qué sea. Ya, entonces el 8,94 está dentro de este, claro, porque el intervalo es de 8,2 a 9,2. Y con eso sacamos el percentil 43. Estamos claros las diferencias en los cálculos. Porque la fórmula, si vieron, utilizo prácticamente la misma. En donde todos me cambian es aquí. En la localización del intervalo. ¿Qué dicen? ¿Preguntas? ¿Está claro? A ver. Sí, en parte sí. Veamos, vamos a ver de una forma distinta si está claro. ¿Se acuerdan que les dije que también pasemos a las tablitas de Excel un ejercicio? ¿No es cierto? Otro ejercicio aparte de este, que también es con intervalos. Para el ejercicio que había que sacar para la clase, para ese ejercicio, que me imagino lo tienen en otra pestaña, todos van a calcular. A ver, no les va a asignar a cada uno y va a ser como participación, pero esta vez calificado. ¿Ya? Andrés va a calcular el cuartil 2. Karen va a calcular el decil 5. Fernanda va a calcular el percentil 66. Coraima va a calcular el decil 8 del ejercicio que les había dejado como para pasarlo aquí en el Excel. Yo también ya lo voy a pasar. Y después lo que vamos a hacer es presentar los valores que salen, ¿sí? Para ver si está entendido. Voy a pasar yo el ejercicio también. Denme un segundito.
Ya acabé. Me decían que ya terminó. ¿Quién terminó? Yo, Todos. ¿Cómo le fue a Fernanda, a Andrés, a Coray? A mi hija, la verdad, yo ahorita estoy con problemas en la máquina. Intento de hacer ahorita ni el archivo, no se me abre de ayer que hice. Creo que estoy andando mal con la laptop. Igual ahora tuvimos una lección. Me fui a dar en un centro de cómputo. Y dije, yo la verdad, sí, ahorita estoy queriendo abrir el archivo, tampoco se me abre. Y quiero hacer en el celular, pero tú sabes que en el celular es bien difícil. Estoy andando con Claro, problemas. claro, Sí, está grave. Ya y no ahorita se estoy abriéndolo. preocupe. Por favor, Inge, me disculpa porque la verdad estoy andando con problemas con mi laptop. No sé qué le pasa y voy a mandarle a arreglar. Ya no se preocupe. De todas formas, como estos 2 días vamos a estar como en prácticas, podemos poner actuación mañana en todo caso. ¿Ya? Karen me dijo que ya terminó, ¿verdad? sí, ¿Nos puede indicar, Karen, por favor? ya le comparto. Ya, Inge, ahí está. Karen, a usted le había dicho él, decir Decir 5. 5. Sí. ¿Ya? ¿Nos puede indicar la formulita, la final, la última, la del decir? Ahí Perfecto. está. Me dice 18, claro, correspondería al 32, 16, 14, 18, 0.02. Perfecto. Gracias, Karen. Entonces le ponemos actuación. ¿Cuánto llevamos hoy? 27. Andrés, 07. Inge, Dígame. yo lo escuché entrecortado. La verdad no lo entendí y no sé qué hay que hacer. La verdad. Les asigné a cada uno un cálculo con los datos que se acuerdan que les mandé del otro ejercicio que tocaba bajar en esta hojita. Les había pedido que por favor me den sacando un dato en específico. En su caso le tocó el cuartil número 2. No sé si le puede hacer. Le damos otros 2 minutitos. Coraima nos... ¿Qué cuadro, Inge, o qué tabla? ¿Se acuerdan que para la clase de ayer, anteayer, les dije que vamos a pasar estas tablitas de estas diapos de aquí? Vamos a pasarlas a... ¿Se acuerdan que les decía vamos a pasar? No sé qué le pasa a mi compu, no me deja ver. Ya. Estas dos tablas del final. Los datos, les dije, porque íbamos a trabajar con eso en clase. Entonces, para esta tablita, ¿sí? Con estos datos, les había dicho que vamos a hacer estos cálculos. La de peso inferior y peso superior. Deme un minutito, 2 minutos, Inge, ya le saco, ¿ya? Ya, perfecto. Por favor, gracias. Coraima, no sé si nos escucha, porque igual a ella le asignamos un percentil, me parece. Ah, no, un decil.
Que sí, buenas noches. Estoy llegando a la casa, pero ya llego rapidito y ya le hago, ¿ya? Sí, creo que Ya, me dijo el silo 8, me parece. ya, perfecto. Ya, Coray. Sí, por favor. Es un poco para verificar que se haya entendido lo que hemos estado viendo, Andrés. Bueno, Fernanda, quedaría pendiente lo de la actuación para mañana. Coraima para más después. Ya. La idea es un poco seguir practicando lo que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque tenemos el examen el día viernes, entonces vamos a seguir practicando hoy y mañana. Ya, ahorita estaba viendo o corroborando que esté entendido los de los deciles. Con los mismos ejercicios vamos a seguir trabajando nosotros y voy a ir haciendo como, vamos a ir haciendo algunas cuestiones. Ya, esta tablita tenemos todos, ¿no es cierto? Esta es la de la clase de ayer. Para esta tablita vamos a calcular las frecuencias que faltan, ¿sí? Para ver si se acuerdan y si tienen dudas me van diciendo. Entonces todos igual en sus archivos calculamos las frecuencias que falten. Recuerden, aquí está la absoluta, nos faltaría la relativa, la absoluta acumulada ya sacamos, nos faltaría la relativa acumulada. Entonces cada uno saque en su tablita. Y me avisan si es que tienen dudas. Bueno, Andrés, como está, me imagino, haciendo el cuartil, cuando tenga listo me avisa. Inge, ¿en porcentaje o le dejamos con los decimales? En porcentaje, por favor. Me avisan cuando terminen, ¿ya? Yo ya acabé. Andrés, ¿cómo le fue? Estoy realizando, Ya.
Bueno, en todo caso, mañana para seguir con las actuaciones, ¿ya? Entonces, ahorita igual les había pedido que calculemos o que saquemos las frecuencias que faltan para ir haciendo el repaso. Vamos recordando, a ver qué se acuerda. En base a lo que hemos visto, ¿quién se acuerda qué es la frecuencia? ¿Qué es lo que estábamos calculando, no es cierto? Pero ¿qué es la frecuencia? No. ¿Qué frecuencia absoluta? La frecuencia en general. Porque esta a su vez, ¿no es cierto? Esta frecuencia... Sería el... Ya. Dígame, Karen. Yo iba a decir que es, o sea, el número de veces que se repite un dato. La cantidad ¿Qué no es la frecuencia absoluta? ¿O es para todos? es para todos. La cantidad de veces que se repite un dato, ¿no es cierto? Cuando hablo de cantidad de veces que se repite un dato o la cantidad de veces que un dato aparece, ¿sí? En una serie de datos, me refiero no solo a, cuando hablo de cantidad, me refiero tanto al número de veces, que sería como números enteros, pero también pueden ser porcentajes, y por eso es que le hemos puesto como la cantidad de veces que se repite un dato. Ahora Karen nos decía, ¿no es cierto? Ella nos decía cuál frecuencia, la absoluta, ¿cuál otra frecuencia hay? La relativa. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta acumulada creo que es ingenio. Y la frecuencia absoluta acumulada. Perfecto. Entonces, si nosotros decimos que son la cantidad de veces que se repite un dato absoluto, todas estas de alguna manera van a representar, ¿no es cierto? O van a ser la cantidad de veces que se repite un dato, sea en valores enteros como en la absoluta y en la absoluta acumulada, pero también puede estar en fraccionarios o en porcentajes como las relativas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos netamente de la, ¿qué hice? Ya, de la frecuencia absoluta, nosotros le dábamos una definición específica para ella, ¿no es cierto? No sé qué pasó, se me fue la pizarra. Ahí. Dábamos una definición específica para lo que es la frecuencia absoluta. Aquí, la cantidad ya no va a ser solo un porcentaje o cualquier cuestión la cantidad. Y por eso es que vamos a decir es el número, ¿sí? Aquí vamos a especificarla como el número de veces que se repite un dato. Cuando hablamos de la relativa, en cambio esta va a ser una cantidad, pero expresada en porcentajes y además expresada con relación a. Por lo tanto, esta va a ser la relación entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Y va a ser una frecuencia que es expresada en porcentajes o decimales, ¿no es cierto? Porque viene a ser una relación. Ahora, para esta frecuencia relativa nosotros teníamos una formulita. La frecuencia relativa era igual a la frecuencia absoluta dividido para el número de datos. Voy a poner esto entre paréntesis. Y para expresarla en porcentajes, esto multiplicado por 100. Entonces ahí estoy hablando de frecuencia absoluta en porcentajes. Ahora nosotros tenemos estas otras dos frecuencias que son la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Estas dos frecuencias, como su nombre lo indica, van a ir acumulando datos, ¿ya? Pero en el caso 1 o en el primer caso, esta frecuencia relativa acumulada va a acumular datos de la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada, en cambio, va a acumular datos de esta frecuencia absoluta. Es decir,
Estas dos son de tipo acumulativo. ¿No es cierto? Y cuando nosotros queríamos calcular estas frecuencias de tipo acumulativo, decíamos que, por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada número 1 de mi serie de datos va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta. Y la segunda va a ser igual a la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda frecuencia absoluta. Y en el caso de la relativa, mi primera frecuencia relativa acumulada es igual a mi primera frecuencia relativa y la segunda viene a ser a la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa. Es un poco para procesos de cálculo. Estas cuatro frecuencias en sí vienen a constituir o vienen a ser parte de algo más grande. ¿Parte de qué son estas? ¿O en dónde las encontrábamos? ¿Qué datos? O sea, ¿En la qué? datos cualitativos y cuantitativos. No, pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo, pero son parte de algo más. De la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias. Estas conforman o son parte de estas distribuciones de frecuencias o tablas de frecuencias. ¿Quién se acuerda qué es una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias? Una información de datos. ¿Ya? Información me dice. ¿Qué más serán? ¿Quién me dice otra idea? Una muestra ordenada de un conjunto. Muestra ordenada me dice. ¿Qué otra idea tenemos de la distribución de frecuencias? Sería también la frecuencia, que es son datos estadísticos asignados a cada frecuencia correspondiente y les va ordenando según su orden. Ya. Asignados a los que se les asigna sería más bien. ¿Ya? Ya. Más o menos estas son las ideas que tenemos, ¿no es cierto? Ahora un poco para concretar estas ideas que ustedes me acaban de decir. Nosotros vamos a decir que una distribución de frecuencias, algo importante cuando pregunte definición de distribución de frecuencias, es una forma de presentar información o datos, es lo que ustedes me decían, de forma ordenada, que también me dijeron. Agregando lo que me decían. Estos datos pueden ser parte de una muestra o una población. ¿Qué más me dijeron? Una población. La distribución de frecuencias, voy a ponerle así, va a estar conformada por distintos tipos de frecuencia, como son frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Entonces, un poco para ampliar como lo que ustedes me dijeron, de una forma capaz un poco más ordenada nada más, pero todos me dijeron como las ideas, ¿no? Que nos permiten construir esto. Entonces, esto es importante. Nadie me dijo que esta partecita es una forma de presentar información o datos de forma ordenada, ¿no es cierto? Eso nos decía Fernández, ordenado.
¿ya? Y estos datos pueden ser parte de una muestra o una población que nos decía Karen. Yo puedo sacar esto ya sea sacando muestras o de una población, por ejemplo, como un censo. Y además, la distribución de frecuencias va a estar formada por frecuencia absoluta, relativa, frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada. Preguntas hasta aquí en lo que tenga que ver distribuciones de frecuencias, que va a ser tema de la evaluación. No hay dudas. Ya. Entonces, esto en cuanto a lo que son las frecuencias, que es algo que hemos estado sacando, calculando y usando a lo largo de las clases, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, incluso la distribución de frecuencias puede ser una base para ya determinar lo que son los gráficos de frecuencias o los gráficos estadísticos. Vamos viendo que nos acordamos de este tema. Ya, ahora sí, estadísticos. ¿Qué nos acordamos de este tema? ¿Quién me puede decir cómo definiría los gráficos estadísticos? Gráficos estadísticos serían de lo que representamos los datos de las tablas. Ya, nos dice, representamos datos de las tablas. ¿Qué más? Es la que nos permite mostrar la información de una tabla de frecuencias. Ya, perfecto. Voy a poner TF como tabla de frecuencia. ¿Qué más se les ocurre? Que es una herramienta visual para completar un análisis. Ya. Un análisis le va a completar aquí estadístico. Ya. Entonces, todo lo que nos han dicho, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes tiene que ver justamente con lo que es un gráfico estadístico. ¿Sí? Entonces, como para concluir, o como para, sí, como para concluir, o para ponerlo un poco más ordenado, todos tienen razón en realidad. Nosotros vamos a decir y vamos a usar estas palabras que nos dijo Naim, ¿no es cierto? Vamos a decir que es una herramienta visual para vamos a ponerle para mostrar información estadística misma que se extrae de las tablas de frecuencia y nos permite entender un fenómeno. Muy bien. Ya, lo mismo que ustedes dijeron, pero nada más le ordené de una forma distinta. Entonces es importante tomar en cuenta que tanto los gráficos estadísticos como las distribuciones de frecuencias son herramientas, ¿no es cierto? Que nos permiten presentar la información de forma resumida, ambas, ¿sí? O mostrar una información estadística. Y estos dos elementos nos van a permitir a nosotros entender un fenómeno, interpretar un fenómeno, explicar incluso un fenómeno o un evento que estemos nosotros estudiando. Ahora, dentro de los gráficos estadísticos, ¿qué gráficos nomás se acuerdan? El diagrama de barras. Ya. También creo que era el diagrama circular
y polígono de frecuencias. Parece que esos tres eran. El de ojivas. Ya, diagrama circular. Por ahí me dijo polígono de frecuencias también. Y por ahí me dijo las ojivas, ¿no es cierto? Que también las vimos. Ojivas. Estoy dudando en la ortografía, ojivas. No me acuerdo cómo se escribe, creo que es con B. No, lo veo muy raro. Ahí ya. Y las ojivas. Para recordar un poco, el diagrama de barras, ¿cómo lo definirían ustedes? ¿Cómo definiríamos el diagrama de barras? Es la que representa en columnas la información. ¿Ya? En columnas, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a decir es un gráfico estadístico. Que presenta la información en columnas situadas en un eje horizontal donde está el dato y que tienen una altura que corresponde a la frecuencia. Y en esa solo es horizontal, no hay vertical. Puede ser vertical. Si yo les puse como lo más general, ¿ya? Ahora, en este caso, gracias por la pregunta, Karen, puede ser un gráfico estadístico que presente la información en columnas, ¿ya? Pueden ser, ¿no es cierto?, estas situadas de forma vertical, ¿no es cierto?, sobre el plano horizontal, pero también puede darse el caso que sea la inversa. Pueden ser columnas que estén ubicadas de forma horizontal sobre el eje vertical y en el eje vertical esté el dato y en el eje horizontal más bien nos indique la extensión que tiene nuestra barrita y aquí va a corresponder esto a la frecuencia. Puede darse el caso. La más general es la que acabo de describir, pero podríamos tener como diagramas de barras especiales los horizontales. Sí, entonces eso no es como una cuestión cerrada, sino más bien amplio para que ustedes puedan tener en cuenta. Gracias por la pregunta, Karen. Diagrama circular. El diagrama circular o es de forma de pastel nos ayuda a representar los porcentajes y proporciones de una tabla de datos. Perfecto. Entonces es un gráfico estadístico, ¿no es cierto? Siempre debemos poner que es un gráfico estadístico. O sea, pueden poner esto, estadístico. Repítame lo que nos dijo, que tiene la forma. Circular o forma de pastel. Tiene forma circular. O forma de pastel. Que nos ayuda a representar porcentajes y proporciones de una tabla. Que corresponden a las frecuencias. Te voy a poner ya. Ya, gracias, Fernanda. Perfecto. Entonces, siempre cuando hablemos de este tipo de herramientas o elementos, vamos a poner o anteponer, antes de decir todo lo demás, que es un gráfico estadístico, ¿no es cierto? Es un gráfico estadístico que tiene la forma circular o de pastel, que nos ayuda a representar porcentajes en proporciones que corresponden a las frecuencias. Ahora, ¿qué será un polígono de frecuencias? ¿Qué dicen?
Podría ser también que se representa con forma de líneas. Ya. Que se tienen al unir los puntos de los datos de una tabla. Ya. Perfecto. Es un gráfico estadístico formado por líneas, ¿no es cierto? Como nos dice Fernanda, por líneas que se forman al unir los puntos de los pares ordenados constituidos por un dato y su respectiva frecuencia. Igual que en el diagrama de barras, nosotros vamos a ver que en este caso, en el eje X, vamos a tener el dato y en el eje Y vamos a tener la frecuencia, cualquiera de las frecuencias que ya vimos anteriormente. Gracias, Fernanda. Ahora las ojivas. ¿Qué serán las ojivas? ¿Quién se arriesga? Entonces vamos a decir igual que las otras, que son gráficos estadísticos. Como no voy a tener mucho espacio, voy a poner graph stat, ya que significa estadísticos. Son gráficos estadísticos de forma ascendente que se obtienen de las frecuencias acumuladas. Si se acuerdan que eso solo hacíamos de frecuencias acumuladas, no se pueden hacer de otro tipo de datos. Entonces son gráficos estadísticos de forma ascendente que se obtienen de las frecuencias acumuladas. En este caso, en el eje horizontal igual va a estar el dato y en el eje vertical voy a ir colocando las frecuencias acumuladas y esta curva de forma ascendente va a estar constituida por los puntos, ¿no es cierto?, de los pares ordenados formados por el dato y la frecuencia absoluta acumulada o frecuencia relativa acumulada. Ahora, de estos gráficos, ¿cuáles ustedes pueden hacer para datos cualitativos? ¿Cuáles creen? Sería el Circular. diagrama de barras. El diagrama circular. Para datos cualitativos, me dice el diagrama circular, ¿ya? Por ahí me dijo el diagrama de barras, ¿ya? Ay, me están solo líneas, quiero poner vistas. ¿Cuál más se puede hacer para datos cualitativos? El polígono podría ser para datos cualitativos. Sí podemos. Este de aquí no se podría hacer para datos cualitativos, las ojivas. ¿Por qué? Porque las frecuencias acumuladas no se utilizan para datos cualitativos. Entonces, este de aquí, el de ojivas, es el único gráfico que solamente solo es para datos cuantitativos. Así que lo voy a poner en este de aquí, solo para datos cuantitativos. Eso solo se sacaba de las frecuencias acumuladas, ¿no, Inge? Que solo nos permitía hacer en el último ejercicio, algo así que usted nos explicó. Sí, justamente. Por eso es que es como nota, que este solo es para datos cuantitativos, porque como solo se hace de las acumuladas, yo no puedo sacar de los datos cualitativos. Ahora, estos de acá son tanto para datos cualitativos como para datos cuantitativos. Esto sí puedo hacer en cualquier tipo de datos, excepto el de ojivas. Recordar eso, porque podría poner yo en la lección
Escriba la diferencia entre. Entonces, estos de aquí van a presentar diferencias. Si digo diferencia entre diagrama de barras y polígono de frecuencias, es que el uno está conformado por barras y el otro por líneas que se obtienen al unir puntos de pares ordenados. Diferencia entre el circular y el polígono, que el circular obviamente tiene una forma redondeada, ¿sí? Mientras que el polígono tiene una forma de polígono, de varias líneas unidas. O si digo la diferencia entre diagrama de barras y ojivas, ahí tenemos dos diferencias. La una es que primero el de barras, el diagrama de barras está conformado por barras o por rectangulitos, ¿no es cierto? Mientras que el de ojivas es una línea conformada por puntos de pares ordenados y es distinto como en figura. Pero además, otra diferencia es que el diagrama de barras yo lo puedo hacer tanto para datos cualitativos como cuantitativos y las ojivas solamente para datos cualitativos. Entonces, estoy diciendo como todo esto porque podría preguntar diferencias o similitudes o escriba verdadero o falso. Preguntas sobre los gráficos. No, Inge. Ya. Ahora, un poco para hacerlo como también más gráfico el asunto, cómo se presentaba, ¿no es cierto?, cada uno de estos. Entonces vamos a hacer aquí el diagrama de barras, como decíamos, tiene barritas. Entonces va a tener como por ejemplo, esta forma, o incluso las barras pueden estar juntas. Ustedes se pueden encontrar con gráficos en donde las barras se presenten así como ahorita le estoy haciendo, ¿sí? Pegaditas. Pueden encontrarse con algo así. O las barritas pueden estar separadas como hice al inicio, ¿ya? Entonces, en el eje X, por lo general, ustedes van a tener el dato y en el eje Y van a tener, por lo general, la frecuencia. Cuando hablo de frecuencia, puede ser cualquier frecuencia absoluta, relativa o acumulada. El diagrama circular, como nos dijo Fernanda, clarito, ¿no es cierto?, va a tener una forma de un círculo. Este círculo a su vez va a estar dividido como por pedacitos, que serían a manera de pedacitos de pastel. Se me mueven cuando quiero mover solo. Ya. Entonces pueden presentar esta forma. Ahora, en este, ¿qué vamos a tener? ¿No es cierto? En cada pastelito va a estar el dato o en cada tajita va a estar el dato y la frecuencia. En general, estos van a tener la frecuencia en porcentajes en cada una de sus tajitas. Ahora, si hablamos de un polígono de frecuencias, en cambio, nos decía Fernanda también, ¿no es cierto? Tiene una forma de líneas unidas por puntos, que son los pares ordenados. Va a ser los puntos con estrellitas por cuestión de facilidad ahorita más. Digamos que estos son los puntos. Entonces, en este gráfico lo que sucede es que estos puntitos están unidos por líneas. Y al igual que en este de acá, en el eje horizontal, yo voy a tener, ¿no es cierto?, mi dato. Y en el eje vertical voy a tener la frecuencia. Cualquier frecuencia. En este puede ser cualquier frecuencia. ¿Ya? Y las ojivas, en cambio, en estos casos, las ojivas solamente son para datos cuantitativos, o sea, solo para cantidades. Y estas van a presentarse de forma ascendente, o las que aprendimos solamente son de forma ascendente. Entonces, igual que el otro va a estar constituida por la unión de varios puntos.
pero mis puntos van a ir en escala ascendente. Ningún punto va a ir menor al otro. Creo que hice muchas estrellas. Digamos, llega acá y llega acá, supongamos. Y esto va a estar unido, ¿no es cierto? Pueden ser líneas suavizadas como esto, es decir, a mano alzada, o pueden ser líneas rectas, pero siempre va a ser de forma ascendente. ¿Por qué? Porque en este gráfico yo tengo el dato en el eje horizontal y en el eje vertical tengo las frecuencias acumuladas, cualquier. Puede ser la frecuencia absoluta acumulada o la relativa acumulada. Es el único dato que solo es para cuantitativos, el único gráfico, perdón. Preguntas. Sobre gráficos. Preguntas teóricas. No. Ya. En caso de que mis datos sean agrupados o esté haciendo gráficos a partir de tablas con datos agrupados, va a haber un cambio aquí en el dato. En algunos casos o en casos para datos agrupados, el dato puede ser, en lugar del dato va a venir la marca de clase. Puede venir la marca de clase aquí. Igual aquí, en lugar del dato puede venir la marca de clase. Aquí también. Y aquí también. Esto siempre y cuando ustedes tengan datos, tablas con datos agrupados. ¿Qué más? Allá. Una cosa más. Ahora, estos diagramas de barra puede haber como algunos gráficos especiales en cuanto a lo que son diagramas de barra. ¿Qué quiero decir con esto de gráficos especiales? Ponerle de otro color. Puedo yo tener gráficos de diagramas de barra especiales, le voy a hacer encimita por cuestión de espacio, ¿sí? En donde yo tenga, digamos, de alguna forma al revés las cosas. Es decir, que mis frecuencias estén en el eje horizontal y mis datos estén en el eje vertical. Entonces, cuando sucede esto, mi diagrama de barras va a tener una forma horizontal. Es decir, mis barritas van a ser así. De esta manera. Y este sería como un tipo especial de diagrama de barras. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, ahorita acabamos de ver brevemente o recordar brevemente todo en cuanto a los gráficos, en cuanto a la tabla de frecuencias también. Bueno, no todo en las tablas de frecuencias, creo que faltarían los pasos. ¿Ya? Ahora, en cuanto ya a la parte práctica de las tablas de frecuencias, de una vez como para acabar estos dos temas, porque mañana quiero hacer como más de lo teórico y las cosas que son como al revés. Bueno, entonces, en cuanto a lo que es las tablas de frecuencias, nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tener dos tipos de tablas de frecuencias, ¿sí? Vamos a tener tablas o distribuciones de frecuencias, ¿sí? O también conocidas como tablas de frecuencias. Estoy poniendo al revés. Distribución. Ya. En cuanto a esto, nosotros podemos tener dos tipos de tablas de frecuencias o distribuciones de frecuencias. Por un lado, están las distribuciones de frecuencias con datos agrupados. Y por otro lado, están las distribuciones o tablas de frecuencias con datos sin agrupar, que es lo que hemos hecho en las clases prácticas. Cuando hablo con datos agrupados, quiere decir
que en estas, ¿no es cierto?, van a aparecer, o lo que van a tener son intervalos, ¿no es cierto?, de datos. Serían como subconjuntos chiquitos de mi serie de datos. Mientras que en esta, los datos van a estar sueltos. ¿Qué quiere decir con esto? En lugar de sueltos, pongamos de datos individuales. Están solitos. Ya esa es como la gran diferencia entre las dos. Además, otra diferencia entre las dos es en la constitución de la tabla. Para yo sacar esta tabla de datos agrupados voy a necesitar, ¿no es cierto?, elementos adicionales. Dentro de estos elementos adicionales yo voy a necesitar un número de intervalos. Voy a necesitar también el rango, que recuerden, era igual, ¿no es cierto? El rango era igual a valor máximo de mi serie de datos menos el valor mínimo de esta misma serie de datos. Además del rango 2, 3. Voy a necesitar yo rango, número de intervalos, el ancho del intervalo. ¿Cómo vamos nosotros a sacar el ancho del intervalo? Este nada más va a ser igual, ¿no es cierto?, a mi rango dividido para el número de intervalos, que lo representábamos con i, ¿no es cierto? Y 4 van a necesitar otro elemento previo a hacer la tabla, que es la apreciación. Que va a depender si mis datos son enteros o son fraccionarios. Ahora, este número de intervalos nosotros lo podíamos también calcular, les voy a poner aquí arribita, sea sacando la raíz, ¿no es cierto? La raíz, voy a ponerles bien con este esferito. Sea utilizando la fórmula de raíz del número de datos, que sería una formulita con la que podrían sacar, o podríamos utilizar la regla de Slurges, que nos decía, esta regla de Slurges nos decía que i era igual a 1 más 3.332 logaritmo en base 10 del número de datos. Cualquiera de las dos formas me van a servir a mí para sacar mi número de intervalos. Una vez que ustedes tienen esto, nuestra tablita básicamente va a estar constituida. Voy a hacer aquí como una tablita. Nuestra tablita va a estar constituida, ¿no es cierto?, por una primera celda en donde tengamos, o una primera columna donde van el número de intervalos, una segunda columna donde van los intervalos, tanto el límite inferior como el superior, otra donde va a ir la marca de clase, y acá van todas las frecuencias. Es decir, ¿no es cierto?, aquí yo tendría que poner en la primera celda el número de intervalos. En la segunda, yo voy a poner el límite inferior por un lado y el límite superior de mis intervalos. En la tercera, que vamos a poner que no tiene la otra, es la marca de clase. Y acá van a ir las frecuencias, todas las frecuencias que ya sabemos calcular, ¿cierto? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿No es cierto? Esta sería como la constitución de una tabla de esas. Ahora, cuando hablamos de una tabla de datos sin agrupar, toda esta parte de aquí nos saltamos prácticamente y va directo, ¿no es cierto?, a la tabla. Y en la tabla nosotros lo que vamos a tener va a ser una primera fila donde vaya el dato y en las siguientes va a ir ya como tal las frecuencias. Es decir, en esta primera fila yo voy a poner el X sub I, que sería el dato. Y acá voy a poner frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Básicamente,
estarían conformadas de esta manera. Ahora estas relativas pueden ir en porcentajes o en decimales. Entonces, básicamente la diferencia entre estas dos está en que en la una yo tengo necesariamente que generar intervalos, mientras que en la otra puedo trabajar con mi dato individual. Preguntas hasta ahí, como para terminar con las distribuciones de frecuencias. No, Inge. No, está claro entonces. Déjeme ver la hora. Ya, son 9:15. Entonces, por hoy nos quedamos en esta partecita del repaso. El día de mañana seguimos repasando porque el viernes tienen el examen. Y la idea es que les vaya súper bien en el examen y por eso estoy señalando, ¿no? Las cosas más importantes. E incluso ustedes pueden ver que estoy señalando las diferencias que hay entre algunos elementos. Porque puede ir esto dentro de las preguntas teóricas. Mañana vamos a hacer brevemente un repaso de la parte teórica inicial, que eran como todas estas definiciones que teníamos, y vamos a hacer como ejercicios también, para que el viernes les vaya súper bien en el examen. Igual traigan dudas, inquietudes, si ustedes tienen, si repasan la materia y en algo les surge o se olvidaron algo, alguna cosita quieran preguntar, traigan por favor las dudas a la clase. Eso, chicos, sin más, despedirnos por el día de hoy. Continuamos el día de mañana. Y desearles una buena noche a todos. Y nos vemos el día de mañana. Una buena noche, Inge, gracias. Gracias, Inge, hasta mañana. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta mañana.